Hemos venido hoy a la casa del doctor Darío Tobón Montoya. Él es médico patólogo, pero sobre todo es tangólogo. Escuchen bien la palabra tangólogo. Es tal vez la persona que más sabe de tango en el eje cafetero, y yo diría modestamente que es la persona que más sabe de tango en Colombia. Doctor Darío, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Usted está cumpliendo años hoy, ¿no? 93. Estoy cumpliendo, sí, Miguel Ángel, estoy celebrando mis 93 años, de manera que tengo una carguita de años bastante grande. Hablemos de las dos cosas, de usted como médico patólogo y como tangólogo. Empecemos por la primera. ¿Usted se graduó como médico dónde? Me gradué como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Bogotá en el año 54. ¿Y ahí mismo empezó a trabajar como patólogo? No, yo estuve 9 años de médico general y pasados esos 9 años ingresé al Hospital San Juan de Dios de Bogotá, también dependiente de la Universidad Nacional, a hacer el curso de patología, que en ese entonces era algo novedoso en Colombia. Apenas estaba comenzando la patología en Colombia, y esos estudios los inicié yo en el año 62. Doctor, para el entendimiento de la gente, ¿qué es la patología? La patología es una rama de la medicina que es una rama diagnóstica. La labor del patólogo es puramente diagnóstica, o sea, ponerle nombre a las enfermedades, especialmente las enfermedades que tienen que ver con el cáncer. Cuando a una persona le toman una muestra de tejido, por decir algo, le toman lo que se llama una biopsia de estómago, esa se la mandan al patólogo, y el patólogo dice, hay tal lesión, y ahí sale nuestro benigno, maligno. Ok, entendido. ¿Y cuándo llegó usted aquí al Quindío? ¿Usted nació dónde? Yo nací en Quinchía, Risaralda, y llegué aquí a Armenia en el año 66. Precisamente coincidió esa llegada mía con la iniciación del Quindío como departamento. ¿Y llegó como patólogo? Sí, llegué como patólogo. ¿Al Hospital San Juan de Dios? Sí, al que quedaba el viejo caserón que quedaba allá en donde están ahora. Junto al Puente de la Florida. Sí, exactamente. Junto al Puente de la Florida, en el centro de Armenia. Miguel Ángel, sí. ¿Y usted reemplazó a algún patólogo o...? Sí, aquí había un patólogo que se llamaba el doctor Mondul. Ese apellido Mondul es un apellido indio. Por indio no me refiero a indio, a indígena colombiano, sino al nacido en la India. Sí, en el país de la India. Que a veces es difícil que la gente entienda eso. La gente cree que la palabra correcta para eso es hindú, pero hindú se refiere a quienes practican una religión. Sí. Bueno, pero usted prácticamente es el primer patólogo de aquí de Armenia, del Quindío. Sí, correctamente, porque la labor de Mondul no dejó huella en Armenia. Y se desarrolló toda su trabajo en el viejo hospital. En cambio, yo llegué a ese viejo hospital y luego pasé al nuevo hospital, y ahí sí fui el primer patólogo. Muy bien, y se dedicó a las campañas que venía haciendo. Sí, yo antes de llegar acá había estado 2 años en Neiva. Entonces de Neiva yo creé un comité de lucha contra el cáncer y organicé una campaña de citología vaginal, y esas mismas campañas las trasladé aquí a Armenia. Entonces conté en el Hospital San Juan de Dios con una colaboración excelente de las Damas Rosadas, especialmente doña Alicia Jaramillo Oteros. Ella se entusiasmó con esa campaña y se apersonó de ella, y entonces
comenzó a acompañarme a mí en todas estas circunstancias. Doctor Darío, usted llegó aquí en el año de 1966 prendido con la chispa del tango. Sí, yo tuve el tango desde niño conocí el tango, muy simpático decirlo, pero los maestros míos de tango fueron los cafés y cantinas del pueblo donde yo vivía, que era Belén y Umbría. Yo escuchaba esa música y esa música comenzó a penetrarme y comenzó a inquietarme. Pero antes usted, cuando estaba niño, ¿oyó tangos? ¿Cuál fue la primera vez? La primera vez, mi padre, cuando yo era niño, mi padre se compró un tocadiscos, así se llamaban, ahora le dicen toda la mesa, y ahí comencé a oír los disquitos. No se me olvida que el primer tema que relacionado con el tango fue Afilador. ¿Sí? Un tema sí, folclórico, pero mi papá tenía ese disco. Recuerdo que también de niño, ya en Belén y Umbría, había un teatro en donde anunciaban las películas con tangos de Agustín Magaldi. Sí. Y todas las noches escuchaba yo los tangos de Agustín Magaldi. De Agustín Magaldi. Es curioso, pero te cuento que me pongo a estar con gente que vivió simultáneamente allá en mi época. Y yo decía, pero yo no oía nada. Ahí viene el caso de que uno oye lo que quiere. Ellos oír. no escuchaban, pero usted sí oía bien el tango. Sí, claro. Pero también usted cuando tenía 6 años oyó hablar de Gardel. Sí, oí. Mi padre llegó a la casa angustiado diciendo que Gardel había muerto. Él ya había hablado antes de que llegaba ese señor, que era un cantante de tangos, de manera que yo desde los 6 años de edad he estado oyendo hablar del tango. ¿Y ha hecho colecciones de tango? Sí, muchas colecciones. Yo tengo, en la actualidad, tengo muy pocos discos los discos long play, ¿sí? Los de larga duración. En la actualidad tengo muchos discos en discos compactos, sí, el llamado ¿en CD o CD? Sí. ¿Dónde usted aquí en el Quindío empezó a tener tertulias, conversaciones y se apartó un poquito, porque sé que se apartó de lo que escuchaban tradicionalmente aquí en Armenia? Sí, cuando yo llegué aquí a Armenia, habían programas radiales de tango que todavía existen en la radio comercial, pero esos temas que pasaban ahí eran el tango tradicional, no había ninguna innovación. Cuando se fundó la emisora de la Universidad del Quindío, entré a participar en un programa de tangos que luego yo, cuando el fundador de ese programa se ausentó del país, yo tomé la dirección, de manera que yo llevo 22 años en un programa de tangos acá en Armenia. Pero vuelvo e insisto en la pregunta. No es el tango tradicional que todos escuchamos, Gardel, usted hablaba ahora del afilador. No, usted empezó a buscar mucho más allá. Sí, y precisamente comencé mi participación en ese programa con un desconocido de los tangueros. No solo desconocido, sino un odiado por los tangueros, porque el tanguero tradicional dice que Piazzolla fue el asesino del tango. Ajá. Entonces yo comencé a pasar Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, correcto, Miguel. Y empezó a trabajar a Astor Piazzolla. Sí, pero luego ya en mi programa, pues no leí ya tanta trascendencia a Piazzolla, sino comencé
en general con nuevas figuras del tango. Naturalmente, gran parte de ese material que este personal cantaba, es un tango, eran tangos tradicionales, pero también pasaba tangos nuevos. Usted escribió una columna semanal aquí en elquindiano.com sobre tango, cosa que le agradezco, doctor, porque tiene muy buena audiencia esta columna semanal. Y en esa columna semanal usted lo que hace es una cátedra de tango y sobre todo de la historia del tango. He visto cosas extraordinarias, por ejemplo el debate sobre el nacimiento de Gardel, si fue en Uruguay, si fue en Argentina, si fue en París, o por ejemplo el tango en París, ahora acaba de hacer una historia sobre el tango en Finlandia, etcétera. Es decir, es mostrarle a la gente toda un que es casi que desconocido. Sí, es decir, yo fui docente muchos años en la Facultad de Medicina de acá y quise seguir en esa labor docente. Mi objetivo principal al sostener esa columna es eso, de que la gente vea que esa es una música infinita. La gente cree que el tango es pedirle póngame a Gardel, o póngame a Corsini, o póngame a Magaldi, y mientras se toman unas cervezas, sí, ya tienen esa música como acompañamiento del licor, del licor y de las angustias. Y el tango no es eso. El tango es algo infinito, Miguel Ángel. Pues tú has visto que ya son más de 80 columnas las que ya he publicado en ese medio que tú diriges. A propósito, yo lo que veo es que por ahí entiendo que hay ya como para hacer un libro sobre el tango con toda esta información que usted nos ha entregado. Sí, ese es mi propósito. Comenzando porque tengo solicitudes para hacerlo. Hay un primo hermano que es un gran historiador, un primo hermano que nació también allá en Quinchía, donde yo lo hice, que tiene muchos libros ya publicados, y él me dijo: Darío, vamos a hacer un libro con tus crónicas. Que dije, maravilloso. Aun cuando yo creo que todavía me falta mucho material todavía para dar a conocer, para entonces ya pensar en la publicación de ese libro. El doctor Darío tiene un programa en la radio hace 25 años tal vez, ¿no? Sí, un poquito menos. Un poquito menos. Sí, 22 años. Un programa de tango, precisamente. Sí. Hablamos de la hora. Doctor Darío, ¿qué es el tango? ¿Qué significa el tango? ¿Qué enmarca el tango en la música universal? Bueno, mira, el tango, vamos por partes. Vamos aquí a lo local. Sí, a lo local. ¿Qué es el tango para nosotros? Especialmente por alguna razón los paisas, o sea, incluyendo a paisas, los antioqueños, los caldenses, los del norte del Valle, los del norte del Tolima. Los del Quindío, por supuesto, sí, Risaralda. Quindío. Tenemos el tango como una de nuestras músicas mayores. Entonces el tango, al principio, fue una especie de rebelión de los habitantes de estas tierras a una música muy bucólica, una música que habla de lo hermoso que es el hogar, la vida hogareña, y el tango para esas personas fue una liberación, Miguel Ángel. Ellos querían allá, en el café, oír tangos, porque ese tango que escuchaban allá lo liberaba de la presión
religiosa, social, cultural que se daba en esa región. Fue como una rebelión del espíritu de la gente. Es decir, encontramos ahí en el tango, las personas de por aquí, algo que les hablaba más de la realidad. Sí. ¿Cuándo llega el tango al Quindío, por ejemplo? ¿Tiene referencias de eso? No, del Quindío no. Sé que el tango llegó, mira, el tango llegó a Colombia, sé que llegó a Colombia y lo más curioso, el tango llegó a Colombia no desde la Argentina, llegó desde París. El tango había llegado a París a principios de la década de los 10, o sea, llegó a París. En París se volvió una moda impresionante en el año de 1912. Y habían las revistas que en ese entonces se consumían en Bogotá. Había una revista de Rubén Darío que se llamaba Elegancias, había otras revistas. Eran revistas que traían partituras de allá de París. Fuera de eso, los viajeros también traían esa música. Y comenzaron a llegar a Bogotá compañías teatrales que también comenzaron a divulgar el tango. ¿Tenían montajes de tango? Sí, exactamente así. Entonces, el ingreso al tango, el ingreso del tango se dio primero por Bogotá. Ajá. Luego, por razones, no sé exactamente, el tango pasó en Bogotá a ser una música para los zapateros del barrio Las Cruces. Sí, y de Restrepo. Y el Restrepo, exactamente, sí. Pero primero, Las Cruces es más antiguo que el Restrepo. Por ahí comenzaron los zapateros. Y por eso el tango en Bogotá no tuvo mucha fortuna. En cambio, el tango llega a Medellín y comienza a ser consumido en el barrio Guayaquil por aquellos montón de personas que había desarraigado la economía antioqueña. La economía antioqueña de los 20 era, antes de la industrialización y de la agricultura, era una economía completamente minera. Sí. Y había una famosa mina, la mina del Zancudo, y esa mina se cerró y como que contagió a todos los demás porque comenzó a fallar ese sustento económico y la gente comenzó a salir hacia Medellín. Entonces, precisamente el que era el dueño de la mina El Zancudo fue el que fundó ese barrio Guayaquil para acoger todos estos migrantes, esta migración interna. Ajá. Y ahí fue donde el tango... Sí, y ahí fue donde... Y allá sí, el tango ya contagió no solo clases populares, sino clase media. Demoró, claro, un tiempo más para llegar a clases altas. Ese fenómeno de llegar a la clase altas se produjo ya cuando apareció Gardel. Por ejemplo, hay un dato muy simpático. En el año 24 se produjo una película que se llamó Bajo el cielo antioqueño, una película muda, obviamente era muda en ese momento. Y en esa película, en la terraza del Hotel Europa, el Hotel Europa estaba situado donde está ahora el edificio Coltejer, en la terraza ese, Bertica baila un tango con un maestro de tango que había allá en Medellín. ¿Quién era Bertica? Berta Hernández de Ospina Pérez. La esposa del presidente de la República, Ospina Pérez. Ospina Pérez, María Ospina Pérez. Y eso fue en el año 24.
De manera, y aquí viene algo especial. Hay mucha gente que dice que el tango entró a Medellín a raíz de la muerte de Gardel. De Gardel. Y esto contradice esa creencia. Claro, tuvo que haber entrado antes porque del 24 al 35. Sí, claro, tuvo que haber sido antes. Eso sí es lógico. Pero bueno, el hecho de haber muerto Gardel en Colombia, digamos que dispara de alguna manera el amor por el tango en el eje cafetero, en esta zona. Y especialmente, te digo, ya esa muerte de Gardel hace que en Colombia sea aceptado el tango por las clases sociales altas. En las altas, a la clase social alta especial, por ejemplo, la antioqueña no era tanguera, pero como la llegada de Gardel a Medellín fue un suceso único y la muerte pues también algo extraordinario, entonces eso hizo que ya todo el mundo en Medellín acogiera el tango. Y de ahí pasa, digamos, a la zona de Caldas, porque, sí, claro, porque estaban muy cerca, había mucha cercanía entre unos y otros y debe de pasar a Caldas. Correcto. Y de ahí a los otros departamentos. Caldas, porque Quindío y Risaralda eran Caldas, pasa definitivamente a Caldas. El tema social me gustaría que lo tocáramos también, porque aquí se oía el tango en Armenia en todos los cafés. Sí. No, y lo mismo, es decir, lo que te cuento yo en mi pueblo, que no había cantina ni café del pueblo, de los frecuentados por la gente de allá. Por todos, porque todos, sí. Al café iba el caficultor, el recolector, el dueño de la finca. Las únicas que no iban de pronto eran las mujeres de los dueños de la finca, ¿cierto? Sí, no, pero, ya no. Pero ya no iban, pero casi todos los señores de todas las clases iban a los cafés. Así fue. Y mira, el caso también de Medellín es también muy diciente, porque en el Club Unión de Medellín, que era el sitio de reunión de la élite antioqueña, allá se tocó tango desde los 20. Ajá. Es que Bertica Hernández de los Piedras Pérez era una dama de la alta sociedad de Medellín. Claro, por supuesto. Finalmente, doctor Darío, ¿qué es el tango hoy? ¿Hay amor por el tango hoy o se está olvidando esto? El tango en este momento se extendió, como el dicho ese famoso popular, como verdolaga en playa, por todo el mundo. No hay país del mundo donde no se escuche y se acepte y se sienta la gente bien oyendo tango. Inclusive entre los jóvenes. Por ejemplo, en este momento hablemos de China, hablemos de Rusia, hablemos de todos los países de Europa Occidental, hablemos hasta en la parte sur de África, fue también muy sensible a la permeación del tango. En Japón, inclusive con una orquesta sinfónica de Tokio cantan claro, el tango, piezas de tango. Pero es que mira, para el Japón llegó en el año de 1920 el barón Megata, que era un individuo de la casa real japonesa, y el barón Megata se contagia de ese baile, lo invitan al caballo el garrón y dice, no, esto es y entonces él aprendió 3 años, estuvo 3 años de alumno de baile, y él cuando regresó al Japón, él llevó ese tango y él creó, primero en el círculo monárquico llevó el tango, pero luego se extendió ya a las clases populares. Manizales es una ciudad muy tanguera.
Manizales, sí. Inclusive hay sitios para ir a bailar tango. Claro. ¿Y Armenia cómo la ve usted como ciudad tanguera? No, yo creo que Armenia, para mí te digo, Miguel Ángel, que es un caso decepcionante porque no, yo por ejemplo, que estoy metido en esto del tango tantos años, nunca he encontrado acá como un grupo de personas que me acompañen a mí en eso, que podamos formar una sociedad o cualquier grupo de tangueros, ¿no? Aquí el tango sigue siendo marginal. Marginal, sí. Marginal. Por ahí, es decir, por ahí Libaniel y sus muchachos de antes. Sí, pero eso realmente no es algo como permanente. Uh-huh. Muy bien, estamos hablando con el doctor Darío Tobón Montoya. Él es un tangólogo, tal vez la persona que más sabe de tango en Colombia, que está aquí en Armenia, está cumpliendo años y hemos venido a visitarlo para que nos hable de este tema tan importante en la música universal. Finalmente, doctor Darío, ¿cómo siente usted adentro esas canciones, esas interpretaciones, esa música del tango? Pues, si no fuera yo, si yo no fuera un difusor, como me he propuesto hacerlo, dudaría en contestarte, pero le digo, para mí, el tango representó mi mayor puntual como música. Yo tengo un montón de música clásica acá que yo la he ido abandonando por dedicarme al tango. ¿Por qué razón? En el tango yo encuentro todo lo que uno como cuando ha tenido cierto cultivo cultural y cierto cultivo intelectual puede ofrecer. Es una música que ofrece todo. Porque un país como Finlandia, que no tiene ninguna aproximación a la Argentina, aceptó el tango, porque allá también hay dolor, hay tristeza, hay separación, hay regreso. Un amigo mío decía que los argentinos con el tango le cantaron a todo, nos dejaron sin temas. Sí, yo creo que así es, Miguel Ángel. Yo creo que el tango tiene una forma de abarcar, de cubrir todo, que creo que no la tiene otra música popular en el mundo. Entonces esa es la gran ventaja que tiene el tango, que el tango le sirve a uno para todas las circunstancias. Cuando está alegre, cuando está triste, cuando quiere llorar, cuando quiere cantar, a toda hora. A todo momento le sirve a uno, Miguel Ángel. Muy bien, él es el doctor Darío Tobón Montoya, tangólogo, patólogo, médico, pero dedicado al tema del tango, a quien hoy le estamos rindiendo un homenaje por su dedicación a esta actividad musical aquí en el departamento del Quindío.